veremos Herócrates y Parménides, amigos o enemigos. Ideas sobre la creación del mundo surgiendo desde el occidente. ¿Quién es el ser supremo? Ay, ser supremo, regresaremos a este tema. Pero primero hablaremos sobre el filósofo del momento, Marco Tulio Cicerón, el hombre que está cambiando la filosofía y política. Pero ahora nos trasladaremos con nuestra corresponsal, Gloria González. Gracias, Paola. Estoy aquí reportando desde el sur de Roma, donde Marco Tulio Cicerón tuvo sus mayores éxitos como político, filósofo y finalmente abogado. Igual donde se transportó a donde se encuentran los más prestigiosos oradores y jurisconsultos cuando terminó la guerra civil, la carrera de abogado, volviéndose uno de los hombres más influyentes del siglo. Y ahora, la entrevista exclusiva con la reportera Tatiana Sosa al filósofo del momento, Marco Tulio Cicerón. A ti, Tatiana. Buen día, señor Marco. Buen día. Todo el mundo lo conoce como el gran filósofo, político y abogado. Pero quisiéramos saber, ¿quién es Marco Tulio? ¿Por qué eligió Roma y no Grecia, que es donde surgieron los presocráticos? Bueno, pues cuando yo era joven tuve un gran apetito por el conocimiento y siempre quise asistir a las mejores lecciones con los más prestigiosos oradores y eso solo lo puede encontrar en Roma. Fuiste elegido miembro del Senado, apoyado por los patricios en su candidatura al consulado en el 64 a.C. ¿Esto es verdad? Así es. Conocemos al hombre que no comparte tus mismos intereses, Lucio Sergio Catilina. Es un oponente admirable. Pero intentó una conspiración contra el gobierno. ¿Por qué dices admirable? Aunque no ganó las dos veces que intentó ser senador, tuvo unas ideas admirables al igual que propuestas. ¿Y qué hiciste cuando escuchaste de la conspiración? Pues controlé la situación, detuve y inhibité a varios de los partidarios de Catilina y los expulsé del Senado con una ardiente soflama conocidas como catilinaria. Haremos una breve entrevista que le hicimos a su lugar, Lucio Sergio Catilina. ¿Por qué cree que Marco Tulio le ganó 2 años seguidos? Bueno, eso fue porque tenía el apoyo de los patricios. Creo que la pregunta que está pasando en la mente de todos es ¿por qué hacer la conspiración? ¿Por qué siempre estar en contra de Marco Tulio? Pues Marco Tulio no merece ser senador. Obra con excesiva dureza, sin proporcionar las debidas garantías legales a los conspiradores. Bueno, pues tiene razón Lucio. ¿Y qué hiciste después de ser exiliado en el año 54 a.C.? Fui perdonado por el general romano Pompeyo el Grande y me dediqué a la literatura. ¿Aceptaste el cargo de gobernar Cilicia? ¿Por qué? Bueno, pues Roma necesitaba mi ayuda y sentí que era más importante también, era un beneficio unirme con Pompeya para fortalecer Roma. Sus obras destacan sus tratados de legibus sobre las leyes, de oficios sobre el deber y de natur deorum sobre la naturaleza de los dioses. Pero los que le gustan más al público son tus piezas de cuarto, oratorias catilinas, conocidas como catilinarias, y los 14 contra Marco Antonio, conocidas como filipicas. Entre las obras menores de Cicerón, los tratados de Senetuto sobre la vejez y de Amicitia sobre la amistad. Que cree, pero tras el asesinato de César, ya en 44 a.C., regresé a la política. ¿Por qué? De un personaje con gran poder político afecta a la sociedad y a la seguridad de la gente. Todos los hombres son fundamentalmente sociales en el sentido de en el respeto a las leyes de Dios y de los hombres es una afirmación no escéptica. Gracias por acompañarnos en esta entrevista, Marco. Al contrario, gracias por atenderme. Reflexiona su naturaleza. Desde este punto de vista, los valores son Estado universal, ciudadanía universal y justicia natural. Nos vemos lunes y miércoles a partir de las 8 en punto. Lo que esto quiere decir es que nosotros decidimos lo que es bueno o malo basado en las enseñanzas de las creencias o la religión. La virtud es la medicina de la vida y la meditación de la muerte. Por ver ADF, paz et benedictinibus, paz y bendiciones. En palabras de Marco Tulio Cicerón, la ciencia de las cosas divinas y humanas abarca las relaciones de los hombres entre sí y con la divinidad. Desde que nacemos, están impuestas las morales, sentidos de justicia, sentido del bien y del mal, lo que es permitido y no permitido, cómo diferenciar entre la codicia y el egoísmo. Para muchos, en México, el sistema y creencias impuestos a nosotros falla. El sistema falla, por lo tanto, falla la sociedad. Un ejemplo es el Congreso. La justicia está impedida por la necesidad de dinero,
perdiendo la verdad, la razón del ser senador, gobernador y más bien el presidente. La virtud es una de las moralejas que más requiere el país, pero lo que menos se da. Como antes se dijo, la medicina es la virtud de la vida. Por eso es que si se empleaba más la virtud, ¿no sería un mejor país México? Desde el inicio de la Revolución Mexicana era una batalla entre poder, dinero, religión y creencia en lo que es justo. Durante los 90s y hoy en día todavía se sigue con los narcotraficantes, aunque en su familia el narcotraficante es un buen ser, quiere a sus hijos y ama a su esposa, pero va traficando drogas y lastimando a otras personas para dar de comer a su familia. ¿Podría ser esto un buen sentido de la virtud? Se crea un modelo de virtud y justicia que deberían de ser aplicados en todo nuestro país, ya que si existe justicia para la sociedad, no habrán conflictos en este. Se tienen que cultivar estas creencias para formar primero personas justas y luego en consecuencia una sociedad justa y con muchas virtudes. Pero se busca siempre el bien común de todos y no solo el propio, como en la actualidad.